La mente humana es, sin duda, el rincón más misterioso y oscuro de nuestra existencia. Todos caminamos por el mundo creyendo que tenemos el control total de lo que pensamos, de lo que sentimos y de cómo percibimos la realidad. Pero, ¿qué pasa cuando la máquina se rompe por dentro? ¿Qué ocurre cuando tu propio cerebro se convierte en tu peor enemigo y te muestra un mundo que nadie más puede ver? Hoy vamos a adentrarnos en un iceberg de los problemas mentales más perturbadores que existen. Una pequeña advertencia antes de empezar. El contenido de este video se volverá bastante denso a medida que bajemos. Trataremos estos temas con el máximo respeto posible, pero la verdad es que la mente puede ser un lugar aterrador. Si estás listo para cuestionar qué tan frágil es tu propia normalidad, acompáñame. Pero antes de comenzar, quiero mandarles un saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Y si a ustedes también les gustaría aparecer en el próximo video, no olviden dejar su comentario. Trastorno de ansiedad generalizada. Empecemos por algo que lamentablemente, muchos de los que están viendo este video entenderán perfectamente. No estamos hablando de ponerse nervioso antes de un examen o de una entrevista de trabajo, eso es normal. El trastorno de ansiedad generalizada es como vivir atrapado en una película de terror donde sabes que el monstruo va a saltar en cualquier momento, pero la escena dura las 24 horas del día, todos los días. Tu cerebro activa una alerta roja permanente por cosas cotidianas. ¿Y si me despiden? ¿Y si mi familia tiene un accidente? ¿Y si esa molestia en el estómago es una enfermedad terminal? El cuerpo se llena de cortisol y adrenalina de forma constante. Imagina el agotamiento físico y mental de correr un maratón, pero sin moverte de tu cama, simplemente porque tu mente se niega a darte un maldito segundo de paz. Es el primer escalón, y ya nos muestra lo fácil que es perder el control. Depresión mayor. A menudo la gente confunde la depresión con estar muy triste, y es un error enorme. La tristeza es una emoción humana sana. La depresión, en cambio, es la ausencia de emociones. Es un vacío absoluto. Quienes la padecen experimentan algo llamado anedonia, que es la incapacidad total de sentir placer o interés por las cosas que antes amaban. Imagina que tu comida favorita ya no te sabe a nada, que tu música preferida te suena a ruido sordo, y que el abrazo de la persona que más quieres te deja completamente frío. El cerebro literalmente apaga sus centros de recompensa. El mundo se vuelve gris, plano y pesado. Levantarse de la cama para ir al baño se siente como escalar el Everest con una mochila llena de piedras. Lo perturbador de la depresión no es solo el dolor que causa, sino cómo convence lentamente a la persona de que las cosas nunca, bajo ninguna circunstancia, van a volver a estar bien. Trastorno obsesivo-compulsivo. En las series de televisión a veces nos pintan el TOC como un rasgo de personalidad divertido, alguien que solo quiere que sus lápices estén perfectamente alineados o que su casa brille de limpia. Ojalá fuera eso. El verdadero TOC es una prisión mental espantosa. El cerebro del paciente genera pensamientos intrusivos, ideas horribles, violentas o tabúes que aparecen de la nada. Por ejemplo, estás cocinando y tu mente te susurra, clávale ese cuchillo a tu hermano. La persona se horroriza porque no quiere hacerlo, pero para apagar esa angustia insoportable, el cerebro inventa un ritual, una compulsión. Tienen que lavarse las manos exactamente 7 veces. O revisar que la estufa esté apagada 50 veces antes de salir. Si no lo hacen, la mente les asegura, con una certeza absoluta, que algo catastrófico va a pasar. Es un círculo vicioso que consume vidas enteras, donde el individuo sabe que lo que hace no tiene lógica, pero está demasiado asustado para detenerse. Ataques de pánico. Si nunca has tenido uno, agradécelo. Un ataque de pánico es un secuestro biológico en toda regla. De la nada, sin que esté pasando absolutamente nada malo, tu cuerpo entra en modo de supervivencia extrema. El corazón empieza a latir a una velocidad aterradora, te falta el aire, los dedos se te entumecen y una oleada de frío te recorre la espalda. Pero lo peor no es el síntoma físico, es la mente. En ese momento tu cerebro te grita con una fuerza brutal 2 cosas. O te estás muriendo de un infarto aquí mismo, o te estás volviendo completamente loco. Dura unos minutos que parecen horas, y cuando pasa, te deja destrozado. Lo verdaderamente perturbador es el miedo al miedo que viene después. Las personas empiezan a evitar salir, a evitar los centros comerciales o el transporte público, temiendo que el monstruo regrese en cualquier momento y lugar. Fobia social. Nuevamente, no estamos hablando de ser alguien tímido o introvertido a quien no le gustan mucho las fiestas.
La fobia social o trastorno de ansiedad social es el pánico paralizante a ser juzgado, humillado o evaluado negativamente por el resto del mundo. Para una persona con esta condición, cruzar la mirada con un extraño en la calle o tener que hablar con el cajero del supermercado activa la misma respuesta cerebral que si estuvieran frente a un depredador hambriento. La mente magnifica cada pequeño detalle. Piensan que todos se están burlando de cómo caminan, de cómo hablan o de cómo respiran. Esto lleva a un aislamiento severo y doloroso. El individuo prefiere encerrarse en su habitación durante meses antes que enfrentarse al juicio implacable que percibe en el mundo exterior, convirtiendo su propia casa en un búnker para escapar de la humanidad. Trastorno de despersonalización y desrealización. Imagina que un día te miras al espejo y la persona que te devuelve la mirada te parece un extraño. Sabes que eres tú, lógicamente lo sabes, pero no te reconoces. Sientes que eres un fantasma atrapado dentro de un traje de carne y hueso que se mueve solo, como si estuvieras viendo tu propia vida a través de una pantalla de cine o manejando un avatar en un videojuego. Eso es la despersonalización. Y cuando se junta con la desrealización, el entorno también se rompe. El mundo exterior empieza a verse artificial, plano, como si todo estuviera hecho de cartón o fuera un decorado falso. Las personas que sufren esto a menudo entran en pánico porque piensan que se han vuelto locas de forma irreversible o que están atrapadas en una simulación de la que no pueden despertar. Es una desconexión brutal de la realidad que te deja flotando en la nada. Agorafobia extrema. Muchos piensan que la agorafobia es solo el miedo a los espacios abiertos, pero en realidad es el miedo a encontrarse en un lugar donde escapar sea difícil o donde no se pueda recibir ayuda si ocurre una crisis. En sus niveles más extremos, este trastorno reduce el universo de una persona al tamaño de su propia casa o incluso de su propia habitación. Conozco casos de personas que han pasado 10, 20 o 30 años sin cruzar el umbral de su puerta principal. Para ellos, dar un solo paso hacia la banqueta se siente como asomarse al borde de un acantilado infinito. El mundo exterior se convierte en un territorio hostil, caótico y lleno de peligros invisibles. Lo perturbador es ver cómo el miedo puede encoger la vida de un ser humano hasta dejarlo atrapado entre cuatro paredes para siempre. Trastorno de identidad disociativo. Este es un tema sumamente complejo y que a menudo se ha explotado de mala manera en el cine. Anteriormente se le llamaba trastorno de personalidad múltiple, y no es un capricho de la mente. Es el mecanismo de defensa más radical e increíble que tiene el cerebro humano para sobrevivir a traumas infantiles inimaginables. Cuando un niño sufre abusos tan severos que su mente no puede procesarlos, para no romperse por completo, el cerebro fragmenta la psique. Crea diferentes identidades, o alters, para que carguen con el dolor. Cada identidad puede tener su propia edad, su propio género, sus propios recuerdos, incluso alergias o enfermedades físicas distintas. Lo verdaderamente inquietante es la amnesia que ocurre cuando una identidad toma el control. La persona principal puede despertar en una ciudad diferente, con ropa que no reconoce y sin saber qué ha hecho durante los últimos 3 días. Trastorno dismórfico corporal. Todos tenemos complejos con nuestro físico, alguna cosa que no nos gusta del todo. Pero el trastorno dismórfico corporal lleva esto a un nivel de tortura psicológica diaria. El cerebro del paciente deforma activamente lo que ve en el espejo. Si tienen una pequeña cicatriz o una nariz ligeramente desviada, la mente magnifica ese defecto hasta que, ante sus propios ojos, se ven como monstruos deformes y repugnantes. Pasan horas examinándose bajo luces específicas, intentando ocultar la imperfección con maquillaje o ropa holgada. Lo trágico de esto es que, por más que la familia o los amigos les aseguren que se ven perfectamente normales, ellos no pueden creerlo porque sus ojos les están mintiendo de forma directa. Esto los lleva a menudo a someterse a cirugías estéticas interminables que nunca solucionan el problema, porque el defecto no está en su piel, sino en las conexiones de su cerebro. Hipocondría extrema o ansiedad por la salud. Vivir convencido de que estás muriendo a cada segundo. Para quien sufre esta condición, el cuerpo deja de ser un lugar seguro y se convierte en una bomba de tiempo. Un pequeño espasmo muscular en el brazo es un derrame cerebral inminente. Un lunar un poco raro es un cáncer terminal. Un dolor de cabeza ligero es un tumor que está creciendo.
La mente de estas personas procesa cualquier señal biológica como una catástrofe. Pasan el día entero buscando síntomas en Internet, yendo de médico en médico y haciéndose estudios costosos. Pero aquí viene lo perturbador. Cuando el doctor les dice que están perfectamente sanos, el alivio dura apenas unos minutos. De inmediato la mente empieza a susurrar. ¿Y si el médico se equivocó? ¿Y si confundieron mis análisis? ¿Y si es una enfermedad tan rara que nadie la conoce? Es una paranoia constante donde el enemigo está dentro de ti. Esquizofrenia paranoide. Entramos de lleno en los terrenos de la psicosis, y la esquizofrenia paranoide es quizás el ejemplo más crudo de lo que pasa cuando la mente crea su propia realidad. Quienes la padecen experimentan alucinaciones que para ellos son tan reales como el suelo que pisas. Escuchan voces, que a menudo son críticas, amenazantes, o les ordenan hacer cosas, pero lo más destructivo son los delirios. La persona puede estar absolutamente convencida de que el gobierno ha instalado cámaras en las lámparas de su calle para vigilarlo, o de que sus vecinos están usando tecnología de ondas para leer sus pensamientos. Imagina el terror absoluto de vivir pensando que todo el mundo está metido en una conspiración gigante para destruirte. No hay forma de convencerlos de lo contrario, porque para su cerebro esa persecución es la única verdad existente. Síndrome de Ekbom. También se le conoce como el delirio de infestación, y es, honestamente, una de las condiciones más desesperantes que se puedan imaginar. La persona que lo sufre tiene la certeza absoluta de que su cuerpo está infestado de parásitos, insectos o gusanos que caminan, cavan túneles y se reproducen justo debajo de su piel o dentro de sus órganos. Sienten los pinchazos, el movimiento y el picor de forma física. Desesperados por detener esta agonía, los pacientes recurren a medidas extremas. Se rascan con violencia usando cepillos de alambre, se aplican alcohol de quemar o pesticidas directamente sobre la piel, o usan agujas para intentar sacar a los bichos. Cuando van al médico, suelen llevar pequeñas cajas con trozos de piel muerta o costras, insistiendo en que ahí están las pruebas de los insectos. Es un horror corporal absoluto nacido enteramente de un error de traducción del cerebro. Trastorno delirante celotípico. A esto se le conoce popularmente como celotipia, y está muy lejos de ser un simple ataque de celos por inseguridad. Esto es un delirio psicótico estructurado. La persona está completamente convencida de que su pareja le está siendo infiel, pero no necesita pruebas lógicas. Su mente interpreta cualquier cosa cotidiana como una confirmación. Si la pareja tardó 5 minutos más en llegar a casa porque había tráfico, es porque estaba con el amante. Si el vecino encendió la luz de la sala, es una señal en clave. Si la cama tiene una pequeña arruga, es la evidencia del acto. El celotípico se convierte en un detective obsesivo. Revisa la ropa con lupa buscando cabellos, interroga durante horas a su pareja y analiza cada palabra. Es una de las condiciones más peligrosas de este nivel, ya que el delirio nubla por completo la empatía y suele terminar en dinámicas de control asfixiantes o tragedias violentas. Pica extrema. Este es un trastorno de la conducta alimentaria que desafía directamente nuestros instintos de supervivencia más básicos. Las personas con pica sienten un deseo incontrolable, una necesidad biológica y ansiosa de comer sustancias que no son alimentos y que no tienen ningún valor nutricional. Estamos hablando de personas que consumen de forma regular tierra, tiza, piedras, colillas de cigarrillos, papel, ceniza, pegamento o, en casos más peligrosos, metal y vidrio. Imagina ver a alguien raspar las paredes de su casa para comerse el yeso porque su cerebro le dicta que tiene que hacerlo. Los riesgos físicos son obvios y terribles: envenenamiento por plomo, perforaciones intestinales que causan infecciones internas masivas o bloqueos en el estómago que requieren cirugías de emergencia para sacar masas compactas de objetos extraños. La mente aquí anula el instinto de preservación del cuerpo. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este nombre tan de cuento de hadas esconde un trastorno neurológico y psicológico sumamente desconcertante. Quienes lo experimentan sufren distorsiones brutales en su percepción visual y espacial, por lo general en episodios que ocurren de noche.
De repente, el paciente mira sus propias manos y las ve gigantescas, como si pertenecieran a un ogro, mientras que el resto de su cuerpo parece haberse encogido al tamaño de un insecto. Los objetos de la habitación empiezan a cambiar de escala. La puerta se ve a kilómetros de distancia y el techo parece estar a punto de aplastarlos. Además, el tiempo también se altera. Sienten que todo lo que pasa a su alrededor ocurre a una velocidad frenética, como si la vida estuviera en cámara rápida o en un silencio ralentizado y espeso. Es una experiencia aterradora que altera los pilares básicos de cómo nos ubicamos en el espacio. Trastorno de personalidad antisocial. Aquí nos topamos con lo que comúnmente en la sociedad llamamos psicopatía o sociopatía. Lo perturbador de este trastorno no es que las personas tengan alucinaciones, sino que sus cerebros están estructurados de una forma en la que son completamente incapaces de sentir empatía, culpa o remordimiento. Para un individuo con este trastorno profundo, el resto de los seres humanos no son personas con sentimientos, son herramientas, objetos que se usan para conseguir un fin, ya sea dinero, estatus, sexo o simple entretenimiento. Tienen una capacidad asombrosa para estudiar el comportamiento humano, lo que les permite fingir emociones de manera perfecta. Pueden ser encantadores, amables y carismáticos para ganarse tu confianza, mientras que por dentro calculan exactamente cómo van a utilizarte. Ver a alguien mirar el sufrimiento ajeno con una indiferencia absoluta es una de las cosas más escalofriantes que existen. Síndrome de Munchausen por poderes. Este trastorno nos lleva a uno de los escenarios más oscuros de las relaciones humanas. Ocurre cuando un cuidador, por lo general la madre, simula, exagera o causa de forma intencional enfermedades físicas en la persona a su cargo, que casi siempre es un niño pequeño o un anciano indefenso. La madre puede añadir sangre a las muestras de orina del niño, mentir a los médicos sobre convulsiones falsas o, en los casos más graves, administrarle venenos, laxantes o medicamentos innecesarios para enfermarlo de verdad. ¿Por qué haría alguien algo tan atroz con su propio hijo? No es por dinero. Lo que busca el agresor es la necesidad patológica de atención, compasión y admiración por parte del personal médico y de la comunidad. Quieren ser vistos como padres héroes, que sufren de forma abnegada por la misteriosa enfermedad de su hijo, sacrificando la salud del menor por un aplauso social enfermo. Síndrome de Amok. El Amok es un fenómeno que se encuentra a medio camino entre la psiquiatría y la antropología y representa la pérdida total del control de los impulsos. Se describe como un estallido repentino y salvaje de rabia asesina y ciega. Un individuo, que hasta ese momento solía ser alguien retraído, callado o aparentemente normal, sufre un quiebre disociativo masivo. Sin previo aviso, la persona se arma con lo que tenga a la mano: un cuchillo, un machete, un arma de fuego, y empieza a correr frenéticamente por las calles o espacios públicos, atacando, hiriendo y matando a cualquier persona o animal que se cruce en su camino, sin importar quién sea. El ataque continúa hasta que el individuo es abatido por las autoridades, se suicida o cae desmayado por el agotamiento. Lo perturbador es que, si sobreviven, muchos entran en una amnesia total y no recuerdan absolutamente nada de la masacre que acaban de cometer. Apotemnofilia. También se le conoce como el trastorno de identidad de la integridad corporal, y es una condición que desafía la lógica de nuestra anatomía. Una persona con apotemnofilia siente la certeza absoluta y obsesiva de que una parte de su cuerpo, por lo general una pierna o un brazo perfectamente sano, no les pertenece. Ven esa extremidad como un cuerpo extraño, un objeto desagradable que está pegado a ellos y que les genera una repulsión e incomodidad insoportables. Su único deseo en la vida es amputársela para sentirse completos. Como los cirujanos se niegan por ética a amputar miembros sanos, estas personas recurren a métodos espeluznantes en sus casas. Se colocan torniquetes durante días para cortar la circulación y provocar gangrena, sumergen la pierna en hielo seco para congelar los tejidos, o se exponen a accidentes graves como dejar caer la extremidad en las vías del tren, todo para forzar a los médicos a realizar la amputación de emergencia. Tricotilomanía y tricofagia.
Este es un ciclo de autodestrucción física silencioso que suele ocurrir en la intimidad de una habitación. Comienza con la tricotilomanía, que es el impulso incontrolable de arrancarse el propio cabello, las cejas, las pestañas o el vello corporal como una forma desesperada de aliviar una ansiedad interna masiva. Pero el verdadero peligro surge cuando esto evoluciona a la tricofagia, que consiste en comerse ese cabello que se acaban de arrancar. Dado que el sistema digestivo humano es completamente incapaz de digerir la queratina del pelo, este se va acumulando en el estómago a lo largo de los meses y los años. Se enreda poco a poco hasta formar una masa sólida, negra y gigante que toma la forma del órgano, algo conocido médicamente como el síndrome de Rapunzel. Esta masa bloquea el sistema digestivo, provoca úlceras y puede causar una infección interna mortal si no se realiza una cirugía urgente para extraerla. Síndrome de Cotard. A este delirio se le conoce también como el delirio de negación o el síndrome de los muertos vivientes, y es una de las experiencias psicóticas más espantosas que un ser humano puede experimentar. La persona que lo sufre cree firmemente que está muerta, que ya no existe. Aseguran que su corazón ya no late, que sus órganos internos se han podrido por completo o que ya no tienen sangre en las venas. Algunos pacientes afirman que pueden oler la carne podrida de su propio cadáver o que sienten cómo los gusanos se deslizan bajo su piel. Es una condición de una tristeza y un terror indescriptibles. Como se consideran cadáveres, muchos dejan de comer, de bañarse o de hablar, argumentando que no tiene sentido alimentar a un cuerpo que ya está muerto. Algunos incluso llegan a pasar los días en cementerios, buscando un lugar donde enterrarse para que el mundo coincida con su realidad mental. Síndrome de Capgras. Imagina regresar a tu casa después de un largo día de trabajo, entrar a la sala y ver a tu madre o a tu pareja sentada en el sillón. Hablas con ella, te responde con normalidad, tiene el mismo rostro, la misma voz y la misma ropa, pero de repente una certeza helada se apodera de ti. Esa persona no es tu madre. Es un impostor, alguien físicamente idéntico que ha tomado su lugar para engañarte. Eso es el síndrome de Capgras. Ocurre por una desconexión neurológica entre el área del cerebro que reconoce los rostros y el área que genera la respuesta emocional. El paciente ve a su ser querido, sabe quién se supone que es, pero no siente el calor emocional del vínculo. La conclusión delirante a la que llega la mente para resolver esa contradicción es que la persona original ha sido reemplazada por un doble, un clon o un alienígena, transformando su hogar y a las personas que más ama en una película de paranoia pura y constante peligro. Síndrome de Diógenes extremo. Muchos han oído hablar de los acumuladores, personas que guardan periódicos viejos o cajas, pero el síndrome de Diógenes extremo es algo mucho más profundo. Es el colapso total de la dignidad y la condición humana de un individuo. Los pacientes, por lo general ancianos que han quedado solos, sufren un aislamiento social absoluto y una pérdida total del autocuidado. Convierten sus hogares en vertederos humanos, acumulando toneladas de basura real, desperdicios de comida descompuesta, envases vacíos, excrementos humanos o de animales y prendas infestadas de parásitos. Lo verdaderamente perturbador de esta condición es que los pacientes sufren de anosognosia, lo que significa que son completamente incapaces de ver que hay algo malo en su entorno. Ellos viven, duermen y comen en medio de la putrefacción y los insectos con una tranquilidad absoluta, desconectados por completo de las normas mínimas de la supervivencia humana. Coro. Este es un trastorno de ansiedad delirante que resulta fascinante y aterrador a la vez, sobre todo porque tiene la capacidad única de presentarse en forma de histeria colectiva, habiéndose registrado epidemias enteras en zonas de Asia y África. El paciente experimenta un pánico masivo y repentino ante la creencia de que sus órganos genitales se están encogiendo, perdiendo volumen y succionándose hacia el interior de su propio abdomen. El delirio viene acompañado de una certeza biológica absoluta de que, en el momento exacto en que el órgano desaparezca por completo dentro del cuerpo, la persona morirá de forma fulminante. Desesperados por evitar su muerte, las víctimas recurren a métodos dolorosos. Se sujetan los genitales con pinzas de madera, hilos tensores, o piden a familiares que se los sostengan por turnos durante horas para evitar que el cuerpo los devore. Es el miedo a la muerte manifestado a través de una mutilación mental de la propia anatomía. Insomnio familiar fatal.
Cerramos este nivel con una de las condiciones más crueles y despiadadas de la medicina, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético causada por priones. Lo que hace esta condición es destruir lentamente el tálamo, la región del cerebro que actúa como el interruptor para regular el sueño. Comienza con un insomnio ligero, que poco a poco se vuelve crónico. Pero aquí viene el horror. No hay pastilla para dormir, no hay anestesia médica ni tratamiento en el mundo que pueda apagar el cerebro del paciente. El cerebro olvida literalmente cómo dormir. A lo largo de los meses, la persona entra en un estado de vigilia permanente, una especie de limbo alucinatorio donde sueñan despiertos mientras sus cuerpos se van marchitando. Sufren pérdida de peso extrema, demencia y ataques de pánico, hasta que después de casi un año de tortura ininterrumpida sin dormir un solo segundo, el sistema nervioso colapsa y mueren por agotamiento total. Es una sentencia de muerte donde estás atrapado despierto hasta el final. Piromanía extrema con componente psicótico. Olvida al típico delincuente que quema un contenedor por vandalismo o para cobrar un seguro. Aquí estamos hablando de una obsesión mística, profunda y destructiva con el fuego. El individuo experimenta una tensión interna y una angustia tan brutales que el único mecanismo que tiene su cerebro para liberar dopamina y sentir alivio es ver grandes estructuras arder. Cuando esto se mezcla con un componente psicótico, la situación se vuelve pesadillesca. El paciente puede escuchar voces dentro del crepitar de las llamas, o creer que el fuego es una entidad divina y purificadora que habla con ellos y les exige sacrificios. El placer derivado de planear el incendio, ver la destrucción y observar el pánico de la gente se convierte en el único motor de su existencia, viendo el fuego no como un elemento, sino como un dios al que deben alimentar sin importar a cuántas personas se lleve por delante. Autovampirismo clínico o síndrome de Renfield. Este es un trastorno psiquiátrico extremadamente raro, oscuro y tabú. Consiste en la necesidad compulsiva y a menudo erotizada de consumir sangre, ya sea la propia o la de otros seres vivos. Por lo general, se desarrolla en 3 etapas muy marcadas. Comienza en la infancia con el autovampirismo, donde el niño descubre una extraña fascinación y alivio al comerse las costras o chupar la sangre de sus propias heridas. En la segunda etapa, la persona empieza a extraerse su propia sangre con jeringas o cortes intencionales para almacenarla y beberla en la intimidad. En la tercera y más peligrosa etapa, el trastorno evoluciona hacia el vampirismo real. El individuo siente que su propia sangre ya no es suficiente y empieza a consumir sangre de animales vivos o busca la manera de obtener sangre de otras personas. Todo esto está impulsado por el delirio profundo de que la sangre es una fuente de fuerza vital mística sin la cual su mente y su cuerpo se marchitarán. Catatonia letal. La catatonia común ya es impactante de ver. Una persona se queda completamente inmóvil, como una estatua de cera, en posiciones incómodas durante horas sin responder a estímulos. Pero la catatonia letal es una variante psiquiátrica extrema y mortal de evolución rapidísima. El paciente entra en un estado donde alterna 2 fases terroríficas. Un estupor absoluto donde parece un cadáver congelado, seguido de repente por una fase de agitación catatónica salvaje. En esta fase, el individuo se mueve con una violencia frenética, descontrolada y sin ningún propósito, golpeándose contra las paredes o autolesionándose sin sentir dolor. Lo verdaderamente perturbador es que el cerebro entra en un cortocircuito metabólico tal que el cuerpo empieza a generar una hipertermia maligna. La temperatura corporal sube a niveles destructivos, por encima de los 41 grados, haciendo que los órganos internos fallen uno a uno en cuestión de días. Es una psicosis que literalmente quema el cuerpo desde adentro hasta matarlo. Síndrome de Ganser. A este trastorno disociativo se le conoce también como la psicosis de los presos, porque se descubrió originalmente en personas que estaban bajo un estrés extremo esperando juicio o en aislamiento carcelario. Lo que hace el síndrome de Ganser es sumamente extraño y desconcertante para los médicos. El paciente empieza a responder a las preguntas más sencillas de la vida de una manera que es absurdamente incorrecta, pero que demuestra que entendieron la pregunta. A este fenómeno se le llama pararespuestas. Si le preguntas a un paciente cuántas patas tiene un caballo, te dirá con total seriedad, 5. Si le pides que sume 2 más 2, te dirá 3. Si le muestras un plátano y le preguntas qué color es, te dirá azul.
Parece que el cerebro, ante un trauma o estrés insoportable, crea una fachada de locura perfecta, un escape involuntario de la realidad, donde la lógica se tuerce justo 1 milímetro para no tener que enfrentar el dolor del entorno. Es la mente fingiendo demencia para salvarse a sí misma. Antropofagia psicótica directa. Hemos llegado al fondo absoluto del iceberg, al tabú más grande y antiguo de la historia humana, el canibalismo, pero nacido no de una situación de supervivencia en una montaña congelada, sino de un quiebre mental absoluto e irreversible. En la antropofagia psicótica, el individuo, consumido por un delirio místico, paranoide o una perversión sádica extrema, sufre una desconexión total de la moralidad y la empatía. Su cerebro deshumaniza por completo a otra persona, dejando de verla como un igual para empezar a procesarla mentalmente como alimento, como ganado o como un objeto de consumo espiritual. El paciente puede creer que comer la carne de su víctima le otorgará sus recuerdos, su alma, o que es un mandato divino para salvar al mundo. Ver cómo la mente humana puede despojarse por completo de toda su programación social y biológica para regresar a un estado depredador puro y destructivo es, sin duda, la demostración más perturbadora de lo frágil que es nuestra civilización y nuestra propia cordura. Déjame en los comentarios cuál de estos niveles te pareció el más perturbador o si sientes que olvidé alguna condición que merezca estar en el abismo. Tu opinión ayuda a que esta comunidad de misterio siga creciendo. Yo soy Abby y si te gustó este video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video.